versículos del 1 al 16. Como ya el pastor Julián decía, estemos atentos a lo que nos dice la palabra, porque hay mucha enseñanza aquí, hermanos. Así que si lo tenemos ya, el Evangelio según San Juan capítulo 5, nos vamos a poner en pie para leer con reverencia la palabra del Señor. La palabra del Señor dice así: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto voy o otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo le dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Padre Celestial, en estos momentos te suplicamos que sea tu Santo Espíritu el que abra nuestro entendimiento. Ayúdanos, Señor, a comprender lo que tú tienes para nosotros en esta tarde. Perdona nuestros pecados, Señor, y que sea tu sangre bendita la que nos cubra para que podamos ser tus instrumentos útiles. Gracias, Señor, por tu presencia. Te adoramos y estas cosas te las suplicamos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse. Bien, pues aquí se nos presentan dos cosas muy importantes. Primeramente, un lugar específico que estaba en la ciudad de Jerusalén. Era un estanque, y ese estanque se llamaba Betesda. Ahora, ¿qué es un estanque? Ustedes saben que un estanque es una especie de piscina natural con mucha agua, pero también había una multitud de personas. ¿Quiénes componían esta multitud de personas, hermanos? Pues la palabra nos dice que ahí habían ciegos, cojos, paralíticos y muchos enfermos de muchas dolencias. Y los judíos le habían hecho creer a la gente de que de vez en cuando un ángel bajaba del cielo y removía las aguas, y el que estuviera más listo, el más fuerte de ellos, cuando se sumergía en el agua, quedaba sano. Y esto, hermanos, esto se había propagado, se había transmitido de generación en generación. La gente creyendo en algo irreal, en algo que era una superstición, algo que había sido creado por el hombre, en lugar de estar creyendo en el Todopoderoso, en lugar de estar creyendo
en el médico de médicos, el único que puede sanar, ignorando que solo la fe en Jesús salva. Solamente la fe en Jesús sana. Es lo único, no hay otra cosa. Pero ellos estaban equivocados, creyendo en una falsedad, y así vivían. Y hermanos, esta creencia estaba completamente infundada, porque ustedes saben que los ángeles son servidores de Dios, pero no sanadores. Cuando usted lee la Biblia de principio a fin, nunca va a encontrar un pasaje donde diga que Dios envía un ángel para sanar a otra persona. Es Él el único que sana. Por supuesto que da privilegio a los creyentes, los usa como instrumentos para sanar a otros, pero el que verdaderamente sana es el Señor Jesús. Y además, esta creencia, además de estar completamente infundado, era contrario a lo que dice la palabra, porque la palabra no dice que el que sea más veloz, el que sea más fuerte, el que sea más inteligente, más listo, va a quedar sano de su enfermedad. No, es por gracia de Dios. Y podemos ver hoy en día que hay muchas personas que están creyendo en cosas irreales, cosas que de verdad no tienen ningún poder. Por ejemplo, esto lo he experimentado yo porque he sido católico. Usted ve que los católicos llegan y se arrodillan ante una imagen, ¿verdad? Y incluso tienen peticiones especiales para esta imagen. Y eso, hermanos, eso de verdad le desagrada a Dios. Hace unos años hubo un diseñador francés muy famoso. Hizo una bella obra de arte de una virgen, y le llamaban la Virgen de los Listones, porque había conseguido vestirla con trajes muy pero muy bonitos y con unos listones. La Virgen de los Listones. Y era una obra de verdad maestra. Y la gente empezó a fijarse en esta imagen y empezó a atribuirle poderes sobrenaturales, a tal punto que llegaba y se arrodillaba ante esta imagen y empezaba a pedirle que le hiciera favores. Y cuando murió el diseñador, accidentalmente se rompió un brazo de esta virgen, y vieron que la virgen estaba hecha solo de carbones. ¿A quiénes están adorando estas personas? Carbones. Cosas de verdad que no tienen ningún valor. Y eso el Señor lo dice en su palabra, que nosotros no debemos inclinarnos ante cosas que están en el cielo o debajo de la tierra. Mire usted, por ejemplo, aquí en Éxodo 20, versículos del 3 al 5, dice lo siguiente, fíjese: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Gracias a Dios, hermanos, que nosotros, si hicimos eso en algún tiempo, era por nuestra ignorancia espiritual, pero ahora, sabiendo la voluntad de Dios, adoramos al Todopoderoso. Ya no valemos de esas cosas nosotros. ¿Por qué? Porque estaríamos nosotros en contra de la voluntad del Señor. Nosotros adoramos a ese Dios todopoderoso, creador del universo, que se hizo tan pequeño como nosotros para llevar nuestros pecados, para limpiarnos de todo pecado. Y cuando usted pone la fe en Él, Él le salva. Cuando usted pone de verdad, de todo corazón, la fe en Él, le sana de cualquier enfermedad que usted pueda tener. Solo Cristo salva. Por eso es que nosotros debemos alabarle siempre a Él, que estamos agradecidos. Él llevó nuestros pecados. Por eso es que en Isaías
53:6 dice: todos nos descarriamos como ovejas, cada uno tomó por su camino, mas Dios puso en su Hijo Jesús el pecado de todos nosotros. Precioso, ¿no? Ustedes han visto en algunas culturas y aún en la Iglesia Católica que están flagelándose. Dicen ellos, con eso van a perdonar sus pecados, o van rodillas caminando grandes distancias hasta sangrando sus rodillas. ¿Por qué? ¿Por qué ese sufrimiento? Si ya sufrió el Señor Jesús, ya nosotros no tenemos por qué sufrir físicamente. Lo que el Señor quiere es que ofrezcamos sacrificios de justicia, o sea, sacrificios de obediencia. Eso es lo que el Señor quiere. Por eso es que nosotros debemos estar siempre tratando de obedecer al Señor. Una de las cosas más difíciles para todo cristiano es la obediencia, ¿no es cierto? Amén. ¿Están ustedes de acuerdo? Amén. Nosotros decimos, no, si nosotros amamos al Señor. Sí, pero ¿sabe cuál es el momento más importante para de verdad amar al Señor? Cuando usted se niega a usted mismo. Cuando usted está tentado o tentado y usted dice, no, porque pertenezco al Señor. Esa es la oración. Ahí está demostrando realmente que usted de verdad tiene al Señor Jesús en su corazón. De tal manera que ese es nuestro anhelo, estar siempre adorando al Señor a través de actos de justicia, obedeciéndole en todo. El Señor Jesús no pecó jamás. Era el único que podía hacer un sacrificio santo. Solo la sangre de Dios podía limpiar nuestros pecados. Por eso fue necesario que Él, imagínense, siendo infinitamente grande, se hiciera tan pequeñito como de nosotros. ¿Para qué? Para derramar su sangre, sangre de Dios mismo. Se hizo humano para morir y vencer la muerte. No podía vencer la muerte si no moría. Por eso que tuvo que tomar un cuerpo humano, morir y luego vencer. Es por eso que cuando nosotros, que tenemos a Cristo, morimos, si bien es cierto que este cuerpo va al polvo, el alma va con Él. Amén. Porque así como Él ascendió a los cielos, así también lleva nuestras almas ante Él. Y eso es verdaderamente precioso. Hermanos, el Señor Jesús bajó del cielo para buscar lo que se había perdido. Yo estaba perdido. Antes de conocer al Señor Jesús, yo estaba perdido como algunos de ustedes. Y no fue sino que hasta que supe que Él había venido para darle una vida abundante, una vida de propósito, que yo me entregué a Él. Él de verdad que quiere lo mejor para todos nosotros. Y Él nos busca. Él nos mira con ojos de compasión. Y la prueba está que aquí en este pasaje que acabamos de leer, cuando Él ve al paralítico, dice que tiene compasión de él. Y es así como el Señor nos ve antes que nosotros lo veamos a Él. Y es así como Él nos busca antes que nosotros le busquemos a Él. De esta manera que aquí se nos revela el corazón tierno, amoroso, compasivo del Señor, que el Señor Jesús tiene por toda la humanidad. Lástima grande que el mensaje tan precioso del Evangelio no lo quieren comprender muchas personas. Lo consideran una fábula o una mera religión. No, el Señor es vida y vino a darnos esa vida a todos nosotros. Ahora, hermanos, cuando el Señor Jesús encuentra a este paralítico, le hace una invitación preciosa. ¿Quieres ser sano? Y esas mismas palabras suenan ahora mismo. Le está diciendo a usted, ¿quieres ser sano? ¿Quieres tener sanidad espiritual y física? Amén. ¿Quieres tú dejar ese mal hábito que estás escondiendo y que no quieres que nadie vea? Ese mal hábito que te está estropeando la vida. O puede ser una idea que te está persiguiendo y no te da paz en tu corazón.
O puede ser que tú estés en una parálisis espiritual. ¿Quieres que Él te quite esa parálisis espiritual y que de verdad le sigas a Él? Pues esta es la tarde. Esta es la tarde en que Él le habla a usted. Aleluya. Si usted está aquí por primera, segunda vez o no sé cuánto tiempo y no ha hecho una profesión en el Señor Jesús, este es el día. Amén. El pastor Julián ha Amén. estado orando mucho por esto. Yo he estado orando también. De tal manera que, hermano, no desperdicie esta ocasión. Amén. O si usted tiene que reconciliarse con el Señor, tal vez iba con Él de la mano, pero por diversas circunstancias el adversario ganó terreno y usted perdió el camino. Ahora es el tiempo de regresar a Él. Aleluya. Él está esperando. No desperdicie esta invitación que le hace. Y si usted está aquí, no es por casualidad. Amén. Es porque ya en el plan de Dios estaba establecido que usted iba a estar en esta tarde aquí. Amén. Amén. ¿Para qué? Para escuchar la palabra de Dios. Y yo ruego al Señor que no vaya a poner usted un pretexto para no hacerlo. Amén. Así como hizo este pobre paralítico. Él no se daba cuenta de la grandeza de la voz que perseguía. Él no se daba cuenta con quién estaba hablando. Estaba hablando con Rey de Reyes y Señor de Señores, pero estaba ciego Aleluya. espiritualmente. Y en lugar de ver la grandeza de Él, dice, es que Señor, la piscina, ¿verdad? Hay tanto problema aquí. Poniendo sus ojos en las cosas irreales. Cuando yo quiero acercarme a la piscina para zambullirme, hay otro que se levanta, otro más fuerte, y yo ya no puedo llegar. No quería ver la verdad. Les aseguro que si él hubiera comprendido en ese momento quién es el que le hablaba, inmediatamente hubiera caído de rodillas y hubiera confesado su pecado. Amén. Pero el Señor Jesús es misericordioso. Y esa misma misericordia que ha tenido con nosotros, tuvo con el paralítico. Y le dice, para mostrar su poder, levántate y toma tu lecho. Y aquel hombre se levanta e inmediatamente se da cuenta que el que le hablaba es el Señor de señores, el Dios Todopoderoso. Amén, aleluya. Imagínense qué hermoso. Pero hermanos, una cosa bien importante que pasa aquí en este pasaje, que el Señor Jesús no solamente salva al ciego, al paralítico y lo deja ahí. No, Él le da un seguimiento. Él lo instruye. Una gran lección para nosotros. Cuando nosotros compartimos el Evangelio y aquella persona de corazón recibe al Señor Jesús, tenemos que darle un seguimiento. Un discipulado que es tan importante. Pues el Señor Jesús en cierto modo hace lo mismo. Porque lo busca. Y le dice algo muy importante. Ve y no peques más. Interesante, ¿no? Yo estoy casi seguro que este paralítico nunca había matado a nadie. Nunca había robado. ¿Cuál era el pecado? Que no quería ver la grandeza de Dios. Aleluya. Tenía sus ojos puestos en algo falso. Por eso es que el Señor le tiene que ver, le hace hacer ver su pecado. No peques más, para que otra cosa peor la puedas evitar. Así que hermanos, ese paralítico se da cuenta quién es el que le ha sanado. El Señor Jesús. Pero el Señor Jesús lo sigue buscando para seguirle instruyendo. ¿Y dónde lo encuentra? Del templo. En el templo. Imagínense qué cambio tan drástico. Y eso es lo que ha hecho en nuestras vidas. Nos ha sacado de la oscuridad para ponernos en la luz. Aleluya. A este pobre paralítico lo sacó de ese estanque sucio y lo pone en un templo. Después de estar en una mentira, ahora está buscando el rostro de Dios. Ahora ha encontrado la verdad. Y eso es lo que nosotros ahora tenemos que esforzarnos por buscar el rostro del Señor siempre, porque nos ha sanado espiritualmente, y es algo por lo cual nosotros siempre tenemos que darle gracias.
Y quiero decirles una cosa, que como decía al principio, yo me estoy familiarizando con ustedes cada vez más y más. Y ya veo unos rostros familiares, muy queridos, ¿verdad? Aunque hay algunos que no tengo el gusto de conocer, les conozco. Yo conozco a vuestro pastor, mi hijo espiritual. Con él hemos estudiado juntos la palabra, ¿no es cierto? Nos conocemos. Él me ha contado de su vida, yo le he contado de mi vida, pero ustedes no me conocen a mí. Así que no voy a dar mi testimonio, pero permítame decirle así a grosso modo que yo nací en un hogar católico. Mis padres me dieron el catolicismo porque los pobres era lo único que tenían. Nadie les había compartido el evangelio. Entonces ellos creían que era lo mejor que tenían para mí. Y yo crecí como un católico. Pero yo creía que por tener una religión tenía licencia para hacer cosas indebidas. Pero cuando a mí me explicaron la palabra del Señor, la voluntad del Señor en mi vida, entonces comprendí que todo aquello era una invención del hombre. Que a quien debía de buscar era al Altísimo, a Dios Todopoderoso. Y así fue como un día yo estaba preparándome para unos exámenes en un parque, cuando 3 personas se acercaron y me compartieron el evangelio. Aleluya. Y al principio les soy sincero, yo dije, bueno, ellos quieren darme una nueva religión, pero yo tengo mi religión. Yo soy católico y nadie me va a quitar mi religión. Pero el Señor permitió que esos días se pusieran peor para mi vida espiritual. Llegué a saborear lo que es estar en el pecado, perdido. Y yo me veía a mí mismo y me veía sucio como este paralítico. Y un día yo decidí aceptar al Señor Jesús. Y Él cambió mi vida. Bueno, yo conocí a quien es ahora mi esposa. Nos integramos a nuestra iglesia de Miramonte, de El Salvador. Y por 14 años nosotros servimos al Señor. Ese era nuestro gozo. Así como veo el gozo de ustedes sirviendo al Señor, me identifico con ustedes, porque así éramos nosotros, ¿verdad? De nuestro trabajo a la casa, de la casa a la iglesia, eso era todo. Y ese era nuestro gozo. Yo era diácono, yo era director del coro, mi esposa era la encargada de la Santa Cena, del ornato de la iglesia. Y ahí estábamos felices nosotros, apoyando toda actividad evangelística de la iglesia. Pero un día, en una vigilia, fíjese usted, yo había llegado cansado del trabajo, pero lo recordamos con mi esposa que había vigilia. Teníamos que ir a todas costas, y aún con cansancio, fuimos a la vigilia, y ahí nos habló el Señor. Y ahí nos hizo ver que Él quería que nosotros estuviéramos en Marruecos. ¿Saben ustedes? Esta ciudad, este país que queda aquí cerca. Pero ustedes saben que ir ahí es peligroso, demasiado peligroso, porque son gente pues musulmana, que no creen en el evangelio, ¿verdad? Que tienen otro libro que es contrario a lo que dice la palabra de Dios. Están en una gran ignorancia espiritual. Pues ahí nos mandó el Señor. Y fuimos a una ciudad sucia. La ciudad se llama Tetuán. Me dicen que ahora ha cambiado, pero una ciudad sucia. Pero ahí nos mandó el Señor. Y nosotros decimos, sí, Señor. Si el Señor me hubiera dicho, ¿dónde quieres servirme? Yo hubiera dicho, Estados Unidos. Sí, porque ahí es donde estudié y me gusta esa cultura, ¿no? Pero no, me dijo, mira, allá en aquella ciudad sucia, ahí me vas a servir. Y ahí estuvimos cerca de 3 años. Y a Dios gracias, tomando todas las medidas necesarias, nosotros compartimos el evangelio. Y hubieron profesiones de fe, incluso bautismos. Bautismos. Entonces, hermanos, de verdad que fue una experiencia muy gratificante. De verdad que ahora le damos gracias al Señor
Aunque al principio, les digo sinceramente, no comprendía por qué nos sacaron del país. Porque nos sacaron del país de una forma violenta. Y yo no me explicaba por qué. Pero cuando me acordaba de esos grandes héroes bíblicos que los apedrearon, los azotaron, ¿verdad? Incluso algunos los mataron por su nombre. Imagínense el galardón de esos héroes bíblicos. Aleluya. Eso me daba a mí, ¿verdad? Ánimo. Decía, Señor, tú sabes lo mejor y gracias por lo que está pasando. Pues después de esa prueba, pues nosotros fuimos a nuestro país. Nuestro país había estado orando mucho por nosotros. Y ahí nosotros dimos testimonio de lo que había pasado. Y luego dijimos a nuestros pastores de la iglesia en El Salvador, nosotros hemos estado en Málaga y hemos hecho un pequeño ministerio antes de entrar a Marruecos y quisiéramos regresar. Y estuvieron todos de acuerdo en que regresáramos aquí a Málaga. Y el primer lugar que nos reuníamos era en la calle Tirso de Molina. Y yo le decía siempre, amigo espiritual, decía, debemos siempre adorar al Señor en todas las circunstancias. En todas circunstancias. Siempre hacemos broma eso porque ese era nuestro lema, ¿no? Agradar al Señor siempre. Y ahora cuando veo cómo el Señor ha bendecido, amigo espiritual, yo alabo al Señor porque Él ha tenido misericordia de nosotros y ha permitido que nosotros continuemos sirviéndole. Un gran privilegio. Hermanos, tal vez no nos demos cuenta nosotros del privilegio tan grande de ser hijos suyos. Aleluya. Tal vez no nos demos cuenta del privilegio de servirle. Si usted le está sirviendo a Él, hágalo de todo corazón. Amén. No para vanagloria, no para ser mejor que otro, no, para Él, Amén. para la gloria de Él, Amén. porque Él merece toda nuestra alabanza, todo nuestro amor, toda nuestra obediencia. Por eso, hermanos, nosotros siempre tenemos que tener al Señor Jesús como el tesoro más grande de nuestras vidas. Ese tesoro que debemos de guardar y que debe estar siempre limpio y reluciente. Y eso nos habla el Señor cuando nos dice que nosotros debemos de buscar una santificación. ¿Cuántos de ustedes están buscando la santificación? Amén, 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 amén. Eso es lo que el Señor quiere. Nuestra santificación, esa es su voluntad en nuestras vidas. Y si usted está viviendo una vida de verdad entregada a Él, todo lo que usted hace prosperará. Amén. Amén. Esa es Aleluya. la promesa del Señor. Así que, hermanos, nosotros sigamos por el camino que nos ha trazado el Señor, porque Él dijo, yo soy el camino. No dijo uno de los caminos para llegar a mi Padre, no, yo soy el camino. Y por eso es que nosotros debemos de tener un caminar que le agrade a Él. Las cosas del mundo van a tratar de distraernos para que nosotros nos perdamos. Pero, hermanos, si tenemos los ojos en el Señor, nunca vamos a extraviarnos. Amén. Porque Él nos va a guiar, de verdad. Y nos guía, además de su Santo Espíritu, con su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ya lo tenemos todo. El poder del Espíritu de Dios morando en nosotros. El poder de la palabra, que es como un faro que ilumina nuestro camino. De tal manera, hermanos, que sigamos adelante, sirviendo al Señor, a pesar de los momentos difíciles. Nunca nos extraviemos del camino que nos ha trazado, porque esa es su voluntad. Y que sepamos, hermanos, que así como hemos alabado al Señor en esta tarde, un día vamos a estar allá ante su presencia, alabándole por siempre y para siempre. Amén. Aleluya. Allá no va a haber ni la menor pizca de pecado, todo va a ser puro.
Y ahí es donde vamos a estar. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor nos promete vida eterna. Y eso es lo que dice Juan 11:25, que todo el que cree en Él, aunque muera, dice, aunque muera, tendrá vida eterna. Esa vida es la que tenemos nosotros por la gracia de Dios. Así que, hermanos, vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a